Ilustres maestras, sean bienvenidas. Me da mucho gusto que me puedan ir acompañando. Claro, hay dificultades, por supuesto, siempre va a existir esa dificultad que lo sabemos muy bien desde el punto de vista, se podría decir, escatológico, como se dice en griego, un tema de revelación, de un propósito de revelación, de un propósito de finitud. Ese tipo de escatología es que la historia tiene un propósito. La historia no es un sistema desorganizado, no es un caos, sino como se decía en el lenguaje griego, el cosmos, ¿no? Este, un orden, o como la palabra en griego también, como se dice, platus, como se dice el lenguaje también traducido al español significa errante, lo que significa la palabra planeta, cuerpo errante, como se dice desde la traducción griega. Pues no es así. Yo creo que en este caminar que hemos hecho es que tiene un propósito también volver a revisar el tema tecnológico. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, pero ¿cuál es el propósito realmente de esta materia? El propósito es que el docente pueda saber y descubrir cuál será el impacto que pueda tener la tecnología en su realidad donde estén. ¿En qué realidad estamos? Una realidad también, pues, amplia, pero también limitada a la vez. Por lo tanto, el tema de las TIC o las TAC, como se dice también, se pueda dar también un énfasis realista donde podamos ir trabajando. Claro, siempre va a existir la escuela tradicional o la escuela clásica, como se conoce, que digan, bueno, profesor, yo sigo dando mi clase como siempre, pues es permitido, por supuesto que es permitido. Simplemente la invitación es eso, que podamos utilizar la tecnología en cualquier momento y podamos llevar a cabo lo que se llama un diseño instruccional o un diseño constructivo. De eso se trata esta materia, que el docente también aprenda a hacer un diseño constructivo dentro de la tecnología. Bien, retomando lo que vimos anteriormente, ya para terminar esta diapositiva y entramos con la metáfora, que ahorita les voy a decir qué significa metáfora. Vimos ya al profesor Mark Presky, claro, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, este libro que surgió en el 2015, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Lo que sí es que todos se están movilizando, todos están conectados, ¿no? Una sociedad reconectada, como se dice. Claro que hay noticias, ¿no, maestra María? Como la coronación del rey Carlos, ¿no? Con la usurpadora Camila, ¿no? Todo el mundo ya sabe estas historias, ¿no? Maestra María, maestra Lucía, todo el mundo lo sabe ya en este momento, pero bueno, eso es parte como la noticia de este tiempo. Muy bien, ya para ir terminando con Mar Presky, aquí es importante también, es que hay mucho contenido, mucha información. Lo que sí es que ha comentado Mar Presky es que los jóvenes encuentran más atractiva eh, la sociedad fuera del ámbito escolar que dentro de la escuela. Se encuentra contenidos, se puede decir, más interesantes. Y ante eso es lo que se enfoca, lo que es la reflexión de lo que es actualmente la educación en México. Ustedes saben que ha tenido también declives, pero también aspectos de oportunidades. Claro que en este tiempo o en su momento que comentó el propio Gilberto Guevara Niebla en este libro que se llamó La catástrofe silenciosa, en la época ya al final de el propio Salinas de Gortari, con el FOA-PROA, no sé si se acordarán, a partir ya de 1994, se hablaba de algo que era muy silencioso. El tema de la brecha digital también entra ahí. Ahora, por ejemplo, pues si ustedes vieron el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que ya nos dijo que prácticamente la pandemia, pues en este momento, pues se levanta ese tipo de alerta, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, que dio el aviso el día de ayer, pero eso nos deja precisamente, bueno, el tema de la pandemia ya será un tipo de virus, se puede decir, más social, más como otro tipo de virus que siempre cada año surge, pero podemos verlo desde el punto de vista educativo. ¿Cuál es la brecha digital que existe en este momento?
¿Todos estamos en ese mismo canal tecnológico o no? ¿Qué nos cuesta o qué debemos de obtener para que todos estén en el mismo camino? ¿Por qué razón? Porque curiosamente, eh, el trabajo, lo ha comentado muy bien maestra Lucía, ahorita con ese nuevo proyecto de tu familiar que comenta tu esposo, pues se requiere tecnología. En el trabajo requieren tecnología. Por lo tanto, cuando uno busca un nuevo empleo de crecimiento, pues se exige que estemos dentro de la sociedad reconectada. Y uno puede decir, bueno, híjole, no aprendí nada de esto en la institución educativa. Y esos son la antesala que ha comentado Mark Presky, hacia dónde precisamente se pretende ir y hacia dónde, cuáles son los retos que conlleva este tiempo del siglo XXI, que vendrá ya el siglo XXII. Es claro y evidentemente ya no estaremos presentes, porque no vivimos más de 100 años, ¿no? Ilustre Maestra María, no vivimos mucho tiempo, no somos Montecristos, no somos Stevenson, etcétera, etcétera. Bien, esta es la presentación que ya para ir terminando y ahorita vamos a entrar ya en el otro texto. Hoy va a haber mucha talacha, por supuesto que sí, y claro está, para que ustedes vayan ensayando poco a poco. Muy bien, prosigo. Aquí realmente lo que muy bien y lo hace de manera audaz es tratar de hacer un diagnóstico de lo que pasa en la sociedad. Ustedes lo han hecho, son docentes, docentes de cantera, como se dice en términos futbolísticos, por el cual han surgido ahí, se dan cuenta de la realidad y a veces no nos puede dar o nos puede dar miedo en hacer un diagnóstico general. ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde tratamos de ir? ¿Cuáles son los desafíos políticos educativos que surgen? Porque a raíz de la política educativa no se puede llevar a cabo ciertas propuestas tecnológicas. ¿Qué tipo de dispositivo utiliza sus estudiantes? Actualmente ya viene el 5G, ¿se acuerdan del 4G, etcétera? Todo esto es lo que hemos visto de una sociedad reconectada en la web, que ya nos acercamos a la 4.0 como se conoce. Bien, y precisamente lo que nos dice el propio Mar Presky es que la mayoría de las instituciones educativas dan soluciones para el pasado. Y parece que así fuera, porque lo comentó Emilio Durkheim en este libro, lo que se llama precisamente, lo que es parte del libro de Sociología y Educación de Emilio Durkheim, decía que la educación era de gente adulta, que simplemente los jóvenes, los niños, aprendían de la gente adulta, su forma de ver el mundo, por supuesto, su forma de percibir la realidad, pero no se daba un criterio propio. Por lo tanto, pregúntense, maestras, en términos ya de la tecnología, ¿qué respuesta está dando la escuela en este momento? ¿Qué nos queda ya en esta época pospandemia, que todavía sigue en efecto? Pero ¿qué va a pasar si va a venir otra pandemia en el futuro? Usted me puede decir, no, profesor, usted no diga eso, no lo diga, por favor, en este momento. Me da miedo, no lo diga. Sí, pero va a suceder. Por lo tanto, si surge otra pandemia, que ojalá no pase, pero en este mundo de los azares, del determinismo también extraño, puede suceder, por supuesto. ¿Qué pasará otra vez si la escuela regresa a lo que vivió hace mucho? No hace mucho, tiro de piedra, pero parece que fue hace mucho, el aislamiento. Que tomes tu clase en la cocina de tu casa, que tomes tu clase en la sala, que tengas que escuchar a lo mejor a la maestra María que esté haciendo sus ecuaciones y diga, bueno, y como que voy entendiendo más o menos, no por la maestra, sino porque necesito una retroalimentación más física. ¿Qué va a pasar con eso cuando venga otra vez? Lo que dice, claro, en su momento Mar Press, que fue años atrás, es como si fuera un profeta del futuro. Realmente la escuela está dando propuestas para el futuro. A eso es importante que no lo perdamos de vista en este momento de reflexiones sobre lo que puede venir en el futuro. Muy bien, ilustres maestras, es lo que nos ha comentado Mar Presky
en este libro que se publica en el 2015. El mundo necesita un nuevo currículo, que ya enviaron sus actividades, que por ahí la maestra Lucía me lo va a enviar y estaremos al pendiente. Claro, la maestra María pues ya lo envió, etcétera, etcétera. Aquí, para ir terminando ya sobre este libro, aquí nos narra, claro, no voy a estar leyendo la diapositiva, ese no es el propósito de esta clase, pero la diapositiva es como una rúbrica, es una guía para el estudiante, para que ustedes se den cuenta, vayan revisando, etcétera, y espero realmente que me puedan ir siguiendo en esta tertulia de este sábado. Y sí, es importante, eh, cuando existe un cómo, existe un porqué. Y ese porqué también lo vemos, sobre todo en el tema de lo que realmente ven los jóvenes ahora. ¿Qué están viendo los jóvenes? ¿Qué estamos viendo nosotros? A lo mejor no vemos nada, a lo mejor sí. ¿Qué están viendo los jóvenes en este momento y hacia dónde esa realidad pretendemos ir? ¿No? Como por ejemplo en decir, bueno, profesor, lo que usted me está diciendo no tiene mucho que ver con la realidad. Es importante, ¿se acuerdan que les platiqué que un docente, el propósito de un docente es que no viene a convencer a nadie, pero en estas circunstancias de escenarios tecnológicos es importante que el discurso que demos en el aula de clases pueda ser también de convencimiento, en decir, bueno, lo que tú estás aprendiendo en este momento la vas a utilizar en diferentes escenarios. Y eso es precisamente donde nos encontramos en este preciso momento, ilustres maestras. El día de hoy les voy a pedir que van a hacer un pequeño ejemplo. Ojalá ahí me da mucho gusto que esté la maestra María junto con su sobrina maestra Lucía, por si se traba un poco en la realización del código QR con su número telefónico. Ahí se pueden echar la mano constructivamente. Muy bien, voy caminando. Cualquier apostillado que requieran hacer, adelante, ilustres maestras. Vuelvo a hacer una acotación. ¿Qué es? Recuerden que cuando salimos de Zoom, la plataforma del software, este Zoom de Estados Unidos, te permite volver a entrar otra vez cada 7 minutos. Entonces les pido, por favor, paciencia con un servidor. Nos esperamos 7 minutos y volvemos nuevamente a entrar, ilustres maestras. Muy bien, prosigo. ¿Algún apostillado que quieran realizar, maestra María, maestra Lucía, maestra Janet? No, ninguno. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a entrar ya a nuestra cuarta sesión. Pásame mi Metáforas, chamarra de ahí, la gris, Andrea. Yo tengo frío. metáforas de la sociedad digital. El día de hoy ese texto se los dejé. Claro, ya me imagino que ya la revisaron, ya tienen ya pues empapado este tema. Aquí el profesor Antonio Rodríguez de la Heras lamentablemente ya murió hace 2 años, ya nos dejó de este mundo mortal. Y claro, uno puede decir, bueno, profesor, pero, pobre, etcétera. Bueno, pobre los que estamos vivos todavía, ¿no? Ya el que murió, pues ya no es posibilidad, ¿no? Hablando del punto de vista existencialista, ya no es posibilidad y los que estamos vivos seguimos sufriendo, ¿no? Los debates del Internet, los debates de la tecnología, dificultades personales, pasiones inconfesables, etcétera, etcétera. Muy bien, para afinar lo que muy bien comentó el profesor Anteo Rodríguez en este texto que ya tiene ya su tiempo, ya tiene ya a partir del 2016, 2017, pero todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque la razón que dice el profesor Antonio, y yo estoy de acuerdo con él, que la tecnología se ve como si fuera una propiedad totalmente burguesa, una propiedad de la aristocracia, que no sé si lo vieron hace poco, hace una hora, 2 horas, hubo como esta realeza inglesa, etcétera, como si así fuera la tecnología. Y es todo lo contrario. Por lo tanto, entrar a ese mundo de los jóvenes, entrar a ese tipo de descripción de un lenguaje tabernáculo que ya se los he comentado, que
En este tiempo se lee mucho, por supuesto, el mundo está leyendo, WhatsApp, Facebook, pero se lee, ¿no? Claro, usted me puede decir, bueno, profesor, pero es una lectura tabernácula, en efecto, pero es el mundo que están viviendo los jóvenes. Y si un docente pretende dar una buena sesión y que sea ese tipo de trabajo, de tareas, de actividades de didáctica que tengan un reconocimiento o un aprendizaje significativo, es importante que el docente entre al mundo también de la lectura tabernácula. ¿Por qué razón hay docentes que hacen TikTok? ¿Por qué razón hay docentes que tienen su canal de YouTube, etcétera? ¿Por qué? Porque ese es el mundo que los jóvenes están viendo. Claro, usted puede decir, oye, profesor, no me interesa nada de eso. Yo doy mi clase a la clásica, mi pizarrón, mis GIS, pongo ahí las tablas, doy el mito de la caverna de Platón, etcétera. Sí, bueno, ese es el mundo. La cuestión es que no tendrá tanto impacto. Y claro, la misión de un docente es que se aprenda, ¿no lo creen? Imagínense si la misión de un docente fuera no aprender, pues yo creo que estaría fantástico, ¿no? Es decir, que el alumno no aprenda, pues está bien, yo pues platico otra cosa, etcétera. Bien, entonces, este tipo de metáfora, la palabra metáfora viene del griego clásico, que significa relato. Es lo que significa metáfora. ¿Cuál es el relato de la sociedad digital? Ahorita vamos a ver a través de algunos relatos expuestos, descritos, y a través de este tipo de descripción es por el cual nos vamos a dar cuenta de qué va el sentir y la propia perspectiva de este tipo de tecnologías. Muy bien, vamos a ver qué dice el profesor Antonio de este texto que ya está revisado y vamos a ir dando siempre pautas de forma totalmente crítica y pues reflexiva. Muy bien, prosigo. Vamos con una de las primeras metáforas, el piano. Ustedes pueden decir, bueno, profesor, pero eh, el piano, ¿qué le pasa? Yo me acuerdo en su momento, cuando estuve en un colegio marista, internado por 4 años, estuve como alumno hace mucho tiempo. Llegué a tocar el saxofón, por ahí creo que no sé, creo que la maestra Lucía también tocaba un instrumento, ¿no, maestra Lucía? No sé si te acuerdas. Creo que me lo comentaste, me parece. Muy bien, creo que por ahí la maestra Lucía, creo que alguien me comentó que tocaba un instrumento. Yo llegué a tocar el saxofón, creo que por ahí se los platiqué. Y hablando de... Adelante, maestra María, te escucho. Sí, Lucía tocaba un saxofón también. Bueno, este capítulo solamente habla de las destrezas que hay que adquirir con el paso del tiempo de las tecnologías y que no quedarnos atrás con el mundo que tienen los adolescentes. En este caso, pues habla de que el hecho de que las tecnologías estén a una rapidez impresionante, también hay bastantes cosas que los alumnos desconocen, también hay bastantes peligros en los cuales ellos pues, tienen que tener esas destrezas para que vayan y sean precisos a lo que quieren realizar. El uso pedagógico y el esfuerzo del docente, pues obvio que va a ser mayor porque estas destrezas para nosotros también son nuevas. Entonces tenemos que adquirirlos y hacerlo más lentamente. O sea, el que no practica, pues no va a adquirir las destrezas. Es lo que nos dice las teclas del piano, es decir, para poder tocar un instrumento se necesita práctica, se necesita estar estableciendo estas destrezas. Claro, por supuesto, lo comentas bien, Es ilustre una maestra. metáfora del autor Antonio Rodríguez en el cual nos dice que la adquisición de estas destrezas colocan eh, las necesidades y de forma correcta al alumno, es decir, adquirir este tipo de destrezas y que el maestro proporcione estas destrezas es eh, un reto para nosotros, es decir, nosotros nos tenemos que preparar más. Claro, por supuesto, más en temas de estar sobre todo informados de cuáles son esos avances tecnológicos. Claro, no todo avanza de un día para otro, ¿no? Sobre todo en temas educativos. Les he platicado que los tiempos de la educación son tiempos muy distintos.
¿no? A lo que es el tiempo de una sociedad. Lo que sí es que toda la tecnología que vemos, todas, no todas tampoco son necesarias para el ámbito educativo. Ahí va a entrar la depuración, en efecto, cómo tocamos esa tecnología, con qué dedos de expertos. Si ustedes pueden revisar sus manos, pues son manos también de que han cargado libros, son manos que han tocado una computadora, ¿no? Más los que trabajamos en línea, vean, hasta tienen callos, ¿no? He tomado la computadora, profesor. Sí, en la práctica. Lo comentas bien, ilustre maestra María. El autor nos comenta que el piano, un instrumento nada fácil como las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, como se dice, las letras musicales no es tan fácil de adquirir y por lo tanto no es tan fácil de llevar a cabo. Yo les platicaba del saxofón que lo llegué a tocar. Ahorita si me dice, oye, profesor, toca el saxofón. Ideológicamente sí, pero prácticamente no. Eso se ha perdido. Por lo tanto, la tecnología, la habilidad, pues se debe llevar a cabo. Esto lo pueden llevar ustedes en la práctica dentro de su aula de clases, cuando diga, oye, maestra, oye, profesor, ¿cómo ve la tecnología? Y ustedes pueden tomar esta metáfora. La tecnología es como un piano, jóvenes. Si no ensayan, si no aplican correctamente, pueden descomponer el instrumento, pero también los puede llevar por notas que no son las correctas, como la navegación de todo el Internet, que ya les platiqué que el Internet tiene capas. ¿No se acuerdan que les platiqué? La web superficial, web intermedia, la web profunda, etcétera, etcétera. Aquí, en este primera tesis, en este primer relato, metáfora, hace una pregunta el autor. Eh, ¿Cómo ayudamos al alumno para iniciar en este mundo? Si ustedes pueden ver, hay miedos. ¿Por qué razón? Porque, oye, profesor, no quiero tocar la compu, la puedo descomponer. Ah, todo lo contrario, tócala. Hay que tocarla, ¿no? Un instrumento está ahí para tocarla, ¿no lo creen? Hay que tocar en lo que van a tocar ellos es el hardware, la parte física de la tecnología. Ya entrar a ver los programas es el software, ya lo hemos debatido aquí, lo hemos platicado. Curiosamente, dice el autor que dentro del tocar, dentro del entrenamiento, dentro de la habilidad de las manos también, podemos quedarnos también en ese proceso de un simple aprendiz. Oye, profesor, pero ya llevo mucho tiempo en ese siglo XXI, todavía sigo de aprendiz. Ah, es que los miedos que existe te están provocando que no llegues a ser ese tipo de máster en temas tecnológicos. Y no necesariamente debes de saber todos los programas, como lo ha comentado muy bien la maestra Lucía, ¿no? Ese tipo no necesariamente debes de saber todo, sino el docente en esta materia debe de descubrir, y ese es mi propósito, que ustedes se den cuenta cómo la tecnología podemos utilizarla para el ámbito educativo. ¿Qué tecnología sí es apta y qué tecnología no es apta? Ese es el momento. Y claro, si usted dice, bueno, profesor, esta plataforma va a ayudar para el aprendizaje, ok, hagamos diseños instruccionales. Y claro, todo esto va de la mano con la parte física y la parte también intelectual. No sé si se acordarán, cuando salió el Office 97, 2003, todavía se utiliza. Hay todavía formatos de ese tipo de Office. Ahorita el Office ya ha cambiado a 365, etcétera. Pero en ese tiempo, recuerden cómo se estaba. Lo hemos platicado, el disco duro, ¿no? El disco flexible, etcétera, ¿no? Un mentado disquete, que nada más llevaba poca información. Hace poco, e inclusive pueden ustedes hacer un pequeño, pueden hacer una muestra académica. Como profesor me pueden decir, pueden hacer una pequeña muestra académica donde presente todos aquellos instrumentos del pasado e instrumentos del presente en parte tecnológica. Se van a dar cuenta que se van a maravillar los jóvenes y los niños de este tiempo. Como en este disquete, como en este gran disco, como en este gran CPU. Una gran muestra académica estaría muy interesante que se pudiera hacer como una línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando el tema de la tecnología. Que claro, esa va a ser la sesión de la próxima semana, por cierto. Aquí voy a hacer una línea del tiempo de cómo evolucionó el CPU para convertirse en un dispositivo más ágil. Se los voy a ir mencionando poco a poco.
a la siguiente clase. Ahorita poco a poco vamos entrando en todo esto. Muy bien, excelente apostillado, ilustre maestra María. Estoy seguro que me está escuchando. No sé realmente qué estarás haciendo en este momento, pero gracias por, claro, es tu deber, pero es bueno dar las gracias. Muy bien, prosigo. Y aquí, en efecto, dentro de este piano, ya lo hemos dejado, viene ya el movimiento que nos lleva hacia un lugar. No sé si aquí las maestras saben manejar bicicleta, yo aprendí, claro, me caí varias veces, muy difícil, por cierto, el equilibrio, etcétera. Y todo eso de una dirección. Habla aquí este profesor que todo se va moviendo, todo va generando un concepto como de espiral, ¿no? Como si se, un aspecto se fuera repitiendo, claro. Ustedes me pueden decir, oye, profesor, pero eso es como el eterno retorno, ¿no? Es como lo que es la mayéutica. Esto es como la hermenéutica, ¿o qué será, profesor, todo esto? Pues bien, aquí lo que comenta el tema de la bicicleta, el profesor en la metáfora de la sociedad digital, es que todo está cambiando radicalmente. Si ustedes hacen un conteo, un pensamiento, un reflexivo de lo que era nuestro México en el 2020 y en marzo, antes de la pandemia, hasta lo que es en este momento ya 2023. ¿Cuánto ha cambiado el tema tecnológico? Todo se está precisamente movilizando y ese tipo de aspectos de que todo, recuerden, yo les platiqué, hay culturas, por ejemplo, la cultura maya, se dice que para ellos el futuro ya pasó. Lo mejor ya está en el pasado. Por ejemplo, lo que es la tradición judía o semitas, como se conoce también. Para ellos, el futuro ya se fue. Ellos piensan del presente hacia el pasado. La vestimenta, la forma como tocan, todo eso es para el pasado. La cultura occidental piensa del presente hacia el pasado, es decir, lo mejor vendrá el día de mañana. En efecto, ilustre maestra Janet, tan rápido que no es difícil mantener, en efecto, maestra Janet, mantener el paso, sobre todo en el ámbito educativo, maestra Janet. Claro, ya lo hemos debatido sobre el tema ético docente, sobre la práctica del docente en México. Aquí la cuestión es, exacto, sí, en efecto, ilustre maestra Janet, causa también problemas entre el profesor. ¿Por qué razón? Exacto, no podemos ir a ese ritmo, en efecto, pero fíjate, maestra Janet, qué bueno que lo comenta, no es necesario ir a ese ritmo. ¿Por qué razón? Porque el docente tiene que dar el juicio concreto de qué tecnología es correcta y qué tecnología es realmente innecesaria para el ámbito educativo. No toda tecnología es para la educación. Eso es importante que no se les olvide. No toda tecnología es para la educación. Claro, podemos hablar de la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Eso puede, en efecto, ayudar, pero no todo. Pero en este movimiento, en efecto, causa al docente angustia, porque lo que se busca es que el lenguaje sea novedoso, ¿no? Es que hablemos de cosas que todavía no han existido. Espérame, no necesariamente hay que hablar del futuro, como dice Mark Presky, también hay anotaciones que hay que realizarle, sino aprender a hablar el lenguaje del presente. ¿Cuál es el lenguaje del presente, maestras? ¿Qué piden en el ámbito laboral? ¿Qué necesitan los niños de una escuela pública, de preescolar, de primaria, de secundaria o de una UNAM, maestra María, en preparatoria? ¿Qué, qué se les pide a los jóvenes en este momento? ¿Qué habilidades deben de adquirir? ¿Qué habilidades deben de permanecer? Porque la habilidad también desaparece, por supuesto. Lo hemos platicado, algo que no se lleva a cabo, no se practica, se pierde. ¿Ustedes qué piensan que debemos de tener, qué tipo de habilidad debe tener el docente para este siglo XXI? Y sobre todo para los propios estudiantes, ¿no? Aquí el autor nos habla que todo este movimiento, para bien o para mal,
todo se va moviendo, todo se va moviendo radicalmente. Yo tengo también mis ciertas limitaciones como filósofo, es decir, en el punto de vista de que todo se haga público, ¿qué pasa con la vida privada? ¿No? Que ya viste el perfil de la docente, del docente, y que los padres de familia se han quejado, oye, el profesor, la profesora, que está así. La vida privada se ha hecho pública, ¿no? Entonces, a eso hace alusión el tema del movimiento. Y sobre todo, maestra María, yo creo que es importante, no pierdan de vista, maestra Yané, maestra Lucía, es importante informarse qué está pasando en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque es un momento también de debate dentro del aula. Claro, llevar noticias. Yo me acuerdo su momento que a mí me tocó estar en una clase, bueno, sobre que un docente decía, y también yo lo llevé a cabo, lleven el periódico, vamos a debatir qué dice el periódico. Enterarse qué está pasando en ese momento, porque ese es el mundo. Ese es el mundo donde estamos viviendo. Ese es el mundo donde estamos parados. Y claro, si es posible, depurar ese tipo de información y sacar lo que nos importa. ¿Cuál es el ámbito educativo? ¿Cuál está? ¿Cómo va el tema de la reforma educativa en México? ¿Cómo va la nueva escuela mexicana? ¿Cómo va el tipo de adoctrinamiento, si es adoctrinamiento o no? No, todo eso, estar muy atento. Es lo que dice, ustedes me dirán. Si alguien dice, bueno, profesor, a mí no me interesa nada de eso, estoy ajeno, yo realmente no me informo, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuando existe un conversatorio en tu aula de clase donde los jóvenes digan, oye, profesor, ¿qué opinas de este tema? No lo sé, no lo escuché. Ah, lo comentaron ayer. Estaría muy bien entrar ahí, en ese conversatorio, y poder sacar parte de la materia y meterla en ese mundo donde están los jóvenes. La bicicleta. ¿Hacia dónde va la bicicleta? Dice el autor. Claro, otro tema también que entra dentro del romanticismo. Recuerden que esta corriente surgió en el siglo XVII con Schelling, Novalis, Hölderlin, estos poetas alemanes que fueron los iniciadores del romanticismo. El romanticismo dice que hay que darle prioridad a la imaginación y no solamente a la razón. ¿Ustedes cómo se pueden imaginar una escuela del futuro? ¿Han pensado, maestras, cómo será una escuela del siglo XXIII, del siglo XXIV, siglo XXII? ¿Cómo será la escuela del futuro? O ya no habrá escuela. Oye, profesor, ya no habrá escuela. No me diga esto. Esto me recuerda a este libro, La escuela ha muerto, etcétera, etcétera. ¿Cómo será? ¿Cómo será la escuela del futuro? ¿O los docentes ganarán más? ¿Cómo será la escuela del futuro? ¿Quién educará a quién? ¿Se han preguntado, ilustres maestras? Del pasado sí sabemos algo, ¿no? Cómo era la escuela, había sillas de paja, el docente estaba en su cátedra, los alumnos debían de responder, si no eran, le pegaban, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero la escuela del futuro, ¿cómo sería, maestra? ¿Se han imaginado? Siglos, 200, 300 años en el futuro. Claro, es claro que ya no estaremos por estas tierras, estaremos, no sé, si alguien tiene fe por acá, con Dios. Si alguien no tiene fe, pues estaremos en el topos uranos platónico. ¿Dónde estaremos? No. ¿Se han imaginado cómo será la educación del futuro? ¿Será la misma? ¿Habrá cambiado? ¿Los maestros serán robots, inteligencia artificial? No lo sabemos. Hay que imaginar todo eso. Por eso se habla del tema de la imaginación. Recuerden esto, la imaginación se utiliza para el futuro, pero también no se puede utilizar para entender el presente. Claro, por supuesto, con el apoyo del pasado, ¿no? Eso es precisamente lo que conlleva en este momento. Muy bien, prosigo, ilustres maestras. Bien, vamos ya con la segunda tesis. Aquí surge algo que eh, es importante mencionar. ¿Por qué razón? Les voy a decir antes de irnos al receso de 7 minutos. Si yo les comentara que es bueno de vez en cuando el conflicto,
Usted mira, oye, profesor, ¿cómo? Se ha vuelto loco. ¿Cómo que es bueno el conflicto? O estar en desacuerdo, o no estar conforme con la realidad. ¿Será bueno todo eso? Ahorita lo vamos a averiguar y les voy a platicar un poco del varón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Porque curiosamente el autor en tecnologías, en metáfora de la sociedad digital, menciona que la inconformidad nos lleva a cambiar lo que no está bien. Bien, maestras, tomemos un pequeño receso de 7 minutos. Ustedes me van a perdonar, pero es algo que no lo decido, sino software que estamos utilizando. Regresamos y seguimos con la tertulia. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra. Ahorita nos vemos. Excelente.